Muchas gracias a Luis Leonel por esa presentación. Gracias a las autoridades del Instituto Interamericano para la Democracia y un saludo a todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión por YouTube y todas las redes sociales. Bueno, yo tengo la ventaja, por ser periodista, de poder referirme a los hechos desde la perspectiva que no lo hacen los políticos, porque deben guardar las formas respecto a determinados términos, así como los académicos. Por eso, cuando me estaba preparando para la exposición en este foro donde hoy pretendemos analizar o anticiparnos a lo que pudiese ser la Cumbre de las Américas, me percataba de que hace apenas poco más de una semana el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador desafiaba públicamente a Estados Unidos y amenazaba con que de quedar excluidas Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, estaría considerando él no asistir al encuentro. Sin embargo, la amenaza del presidente mexicano, que fue emitida desde La Habana, sabemos que a manera de lisonja, tras los honores y festejos que le rindió el gobernante cubano, a pesar de que la población cubana en ese momento se encontraba de luto tras la explosión en un hotel en una de las zonas más céntricas de Cuba, de la capital de Cuba, que dejó el saldo de 45 personas fallecidas, pues en ese contexto de festejos y celebraciones que propició el gobierno o el régimen de La Habana alrededor de la figura de López Obrador, el gobernante mexicano hizo este desafío público a Estados Unidos. Mucho se ha dicho del daño que provoca para los propósitos de este país, de Estados Unidos, con la Cumbre de las Américas, el boicot promovido por el presidente de México, al que se han unido otros, sobre todo porque uno de los temas en los que se espera ponga énfasis Estados Unidos en la Cumbre de las Américas es precisamente la crisis migratoria que se padece en la región y mantiene en un verdadero estado de caos la frontera sur estadounidense. Sin embargo, hay misterios que se mueven tras los hilos de la política en Washington, al parecer, y pueden analizarse o al menos podemos especular sobre ellos más allá de las evidencias. ¿Qué interpretación pudiéramos darle al hecho de que apenas una semana después de que Cuba, Venezuela y Nicaragua, las tres dictaduras insignias del continente, por intermedio de López Obrador desafiaron a Washington, de momento la administración estadounidense, con el pretexto de ofrecer apoyo al pueblo de Cuba, haya anunciado la flexibilización de medidas contra el régimen de La Habana, que como todos sabemos redundarían en dar oxígeno a esa dictadura, y vamos a explicar por qué? Ninguna medida que se adopte respecto a un país donde rige un régimen totalitario, como es el caso de Cuba, que controla absolutamente todo cuanto se mueve allí, incluido el dinero que les llega a los ciudadanos por las remesas de sus familiares en el exterior, favorecen algo al pueblo cautivo bajo ese régimen. Eso deben saberlo quienes asesoran a Biden respecto al tema de Cuba, si es que verdaderamente alguien en Washington se dedica a evaluar con seriedad qué es lo que ocurre en Cuba. ¿Por qué en lugar de flexibilizar medidas no se ha gestionado un servicio de Internet satelital para esa isla, si sabemos que gracias al uso de la Internet y la tecnología es que el pueblo consiguió de manera espontánea y masiva movilizarse en julio de 2021? Pero igual sin respuesta nos quedamos cuando buscamos la lógica de la administración estadounidense al anunciar este martes 17 de mayo que relajaría algunas de las sanciones impuestas contra los gobernantes e instituciones estatales de Venezuela, de donde incluso quien encabeza la cúpula en ese país y muchos de sus allegados conforman un listado como prófugos de la justicia estadounidense. La medida de este martes, dice Estados Unidos, fue decidida en consulta con la oposición venezolana y, según afirman, busca incentivar el diálogo entre el gobierno y sus rivales políticos. Para completar la triada de concesiones a los dictadores que hace apenas una semana fueron defendidos por López Obrador en La Habana, faltaría solamente que la administración Biden anuncie el levantamiento de sanciones a Ortega, que, como sabemos, acaba de firmar un acuerdo petrolero nada menos que con Irán, a cambio de que libere a todos los candidatos que competían con Ortega por la presidencia del país. Es decir, no nos debe sorprender que Washington apareciera con este argumento.
Puede que el boicot abiertamente planteado por López Obrador a Washington, si bien no haya servido para que Díaz-Canel, Maduro y Ortega reciban invitaciones para asistir a la Cumbre de las Américas, al menos sí ha servido para que Biden capte el mensaje del presidente mexicano. O aflojas las manos con mis amigos o te atienes a las consecuencias. Lo que estaría por verse es cuáles podrían ser esas consecuencias. Por el momento, solo Washington y sus estrategas lo saben.